le cedo la palabra al doctor Rodolfo Vázquez, que es profesor del Departamento de Derecho del ITAM, un experto en filosofía del derecho y derecho constitucional y filosofía de las constituciones. Bueno, muchas gracias, Karina. Agradezco a Francisco Valdés Ugalde la oportunidad que me brinda de presentar este libro y compartir esta mesa con colegas tan distinguidos. La regla ausente es un libro que puede leerse a la luz del nuevo constitucionalismo latinoamericano, es decir, de la serie de reformas constitucionales promovidas en buena parte de los países de la región en los últimos 20 años. ¿Qué propone Valdés Ugalde? Por lo pronto, él se encarga desde la introducción del libro de marcar claramente las coordenadas de su propuesta. En primer lugar, el constitucionalismo mexicano, especialmente desde 1928, se construyó como un sistema presidencialista fuerte sustentado en un partido hegemónico. Y al igual que los demás países de la región, en los últimos decenios, México se incorpora a la oleada democrática e introduce en el diseño constitucional autoritario reglas procedimentales propias de un sistema electoral y de partidos democráticos. La cohabitación de ambos sistemas, autoritario y democrático, es uno de los grandes retos para nuestras incipientes democracias constitucionales y lo es sin duda para México. En segundo lugar, Valdés Ugalde no cae en la tentación populista de las democracias participativas, pero tampoco en el elitismo de las democracias representativas con su fuerte carga de desconfianza ciudadana. No podemos quedarnos, dice él, encerrados en los mismos términos de la discusión a la que dieron origen Jean-Jacques Rousseau y Alexander Hamilton. Para Valdés Ugalde, la representación no excluye la participación, más aún, cito, el mundo ha avanzado hacia sistemas que incrementan la calidad de la representación y la proporcionalidad de la misma. Esta última preferible a la regla de la mayoría en la medida que refleja más y mejor la diversidad de preferencias sociales. Aceptadas estas coordenadas, creo que el problema a resolver lo resume muy bien nuestro autor en el párrafo final del capítulo 1. La pregunta que salta inmediatamente es la siguiente. ¿Debe haber un límite a la libertad del soberano para cambiar la estructura política y los derechos básicos de los individuos? Creo que es en la respuesta a esta pregunta donde se deslindan claramente las posturas a las que hacíamos referencia más arriba. O la opción por una voluntad mayoritaria o por un principio contramayoritario. O en otros términos, la opción por una democracia procedimental en los términos de Hart-Hampton, ya referida, o por una democracia constitucional en los términos, por ejemplo, de Rawls-Dworkin. Javier Couso, un filósofo del derecho chileno, describe bien esta última englobándola bajo la expresión de neoconstitucionalismo. Se trata, dice este autor, de un modelo de Estado caracterizado por la eficacia directa y la justiciabilidad del más completo catálogo de derechos constitucionales concebible, esto es, uno que incluya todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados por los instrumentos propios del derecho internacional de los derechos humanos, así como el jus cogens. De acuerdo a esta aproximación al problema, solo este tipo de Estado de Derecho reforzado e implementado además por jueces progresistas, imbuidos de los valores y principios del Estado social de derecho, logrará que la empobrecida democracia latinoamericana esté a la altura de las enormes expectativas que hemos depositado en ella. Es con relación a este debate donde tengo ciertas dudas con respecto a la posición de Valdés Ugalde. Entiendo que nuestro autor rechaza la idea de una democracia procedimental a ultranza en la que no habría límites constitucionales para la decisión mayoritaria y en la que el único requisito sería cumplir con el procedimiento de decisión legislativa legítima. Para nuestro autor, siguiendo a Rawls, los límites deben incluir los derechos básicos y también ciertos principios constitucionales. Es cierto, como bien señala Valdés Ugalde, que estos últimos, por ejemplo, democracia representativa, separación de poderes, laicidad del Estado, podrían ser objeto de consenso con mayorías calificadas sin tanta rigidez como sí se requeriría si se tratase de los derechos humanos. Con todo, los límites, aún para los derechos humanos, serían consensuados, es decir, producto de una actividad convencional. Y aquí viene la pregunta. ¿Deben los derechos humanos, aun cuando los procedimientos para su reforma sean más complejos, quedar sujetos también al consenso? ¿Son los derechos humanos producto de un consenso
o más bien, en tanto expresión de necesidades básicas y capacidades de todo ser humano, deben ser reconocidos como principios de justicia inviolables y con este carácter ser atrincherados en la norma suprema constitucional a través, digamos, de cláusulas inamovibles. ¿Por qué aferrarnos a una constitución envejecida, la más antigua en Latinoamérica? A este respecto quiero terminar citando a un filósofo del derecho argentino que se muestra muy partidario con esta alternativa más radical y a quien no se le puede tachar precisamente de populista. Creo que lo que dice Roberto Gargarella merece alguna consideración y cito el texto. Después de más de 200 años de vida del constitucionalismo moderno, entendido este a partir de sus rasgos básicos, la adopción de una declaración de derechos y de un sistema de frenos y contrapesos, no puede decirse del mismo que su funcionamiento haya sido exitoso, particularmente en una mayoría de países de América. Tal mayoría de países sigue viéndose afectada por sistemas políticamente inestables y económicamente muy desiguales, en donde las violaciones de derechos humanos son un hecho habitual. Las ramas políticas del gobierno tienden a funcionar con independencia de cualquier reclamo ciudadano, mientras se encargan de moldear normas a medida de intereses privados. Los tribunales aparecen como órganos de difícil acceso público, que tienden a decidir en favor de los poderosos, criminalizando a quienes protestan, y en donde el debate público, tanto en las campañas electorales como especialmente en los periodos que transcurren entre una elección y otra, destaca por la pobreza de su contenido. Según entiendo, la gravedad de las deficiencias institucionales en juego nos obliga a dejar de lado la idea según la cual lo que se requiere es perfeccionar o pulir algunos aspectos de dicho esquema. Existe urgencia por repensar las causas de lo que es, en definitiva, un fracaso institucional con consecuencias ya trágicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a los colegas Joy Langston, Rodolfo Vázquez, Ilan Semu y Karina, desde luego, por acompañarnos y hacernos el honor de hacer estos comentarios. Acabo de leer un libro nuevo, a partir de sus lecturas. No creí que tuviera tantas cosas ni que pudiera sugerir tantas preguntas y fuera un estímulo tan fuerte para la imaginación. No sé si lo es, no sé si es solamente la generosidad de ustedes que lo ha hecho, pero en todo caso pues me siento muy agradecido por escuchar estos comentarios y estos cuestionamientos que sin duda me parecen fundamentales y dignos de consideración. Voy a hacer una referencia después de este agradecimiento solamente a dos asuntos fundamentales que mencionaron Joy Langston por una parte y Rodolfo por la otra en su observación crítica. En primer lugar, efectivamente sí hay un actor perdido que es el electorado. El nivel de análisis o el enfoque, el objeto del estudio es el sistema político. Y en el sistema político, como el libro trata de expresarlo, ha habido un proceso mediante el cual la ciudadanización del sistema político mexicano logró producir un impulso que llevó a la democratización y posteriormente un cierre que ha alejado a los ciudadanos del ejercicio del poder público. Y esto es, sin duda, lamentable. Entonces, sí hay un actor perdido que merece estudio, que merece análisis, que es ese increíblemente inteligente actor al que tú te referías, y que requiere de un estudio y de un análisis específico dentro del contexto de este mismo razonamiento que puede llegar mucho más allá. Sin embargo, hay un punto central que el libro trató de hacer, y es que justamente la regla que busca que se haga presente, o la que se propone que se haga presente, es aquella que permita que la soberanía tenga en el ejercicio democrático una mayoría.
mayor presencia y en el ejercicio de la decisión pública una mayor presencia, que es precisamente lo que no está ocurriendo. Y vinculo esto directamente con una reflexión acerca de la que también me parece una observación muy atinada por parte de Rodolfo, en cuanto a de qué democracia estamos hablando cuando hablamos de que debe estar fundada en una regla de reconocimiento. Por una parte, el concepto de regla de reconocimiento, tal y como lo elaboraron Hart y lo refinó o lo retrotrajo a la filosofía política desde la filosofía jurídica y a la sociología política, Jim Hampton, busca, por una parte, encontrar la fórmula mediante la cual el cambio de sistema pueda ser un cambio democrático. El cambio de un sistema político que no funciona puede ser un cambio democrático, es decir, un cambio sin recurrencia a las armas, a la violencia. Y esa búsqueda me parece que es esencialmente legítima, porque es como una metademocracia, en el sentido de no solo ejercer democráticamente el poder dentro de un sistema, sino ejercer el poder para cambiar de sistema, democráticamente. Y esa pues es un problema al que la teoría política apenas empieza a escarbar y sobre el cual apenas empieza a fijarse, y desde luego yo creo que en eso estamos en pañales. Sin embargo, creo que la idea de establecer y codificar la forma en que el soberano puede proceder para pronunciarse acerca de la necesidad de un cambio de sistema no puede legitimarse sin el reconocimiento simultáneo de la democracia constitucional en el sentido de Rawls. Es decir, si se acepta la constitucionalidad y por supuesto el principio contramayoritario de la normatividad constitucional, con el cual estoy completamente de acuerdo, probablemente está insuficientemente elaborado en el texto, y sin duda lo es, porque el Poder Judicial y el problema judicial es el menos elaborado o estudiado dentro del trabajo, sin lugar a dudas. Ya Karina me ha regañado por eso y me ha puesto a trabajar en la dirección adecuada, cosa que ya estoy haciendo con el lápiz en la mano, y bajo su muy atinada conducción. Es que creo que es posible pensar en un cambio democrático que al mismo tiempo que pueda proponerse cambiar de sistema, pueda sujetarse para que al cambiar de sistema su transformación sea productiva respecto de la ampliación de los derechos y no tenga punto de legitimidad solamente en la regla de mayoría. Ahí sin duda hay un problema. Es la convicción personal, no está resuelta totalmente en el libro, es cierto, está apenas esbozada y probablemente se preste a lecturas contradictorias, habrá que trabajar sobre el punto. Pero quisiera terminar simplemente con una cuestión que siempre me ha inspirado mucho a lo largo de la escritura larga de este trabajo, y es una frase de von Hayek. Válgame Marx. Las constituciones, dice, son artefactos hechos por Pedro cuando está sobrio para atar a Pedro cuando está ebrio. El problema es quién es Pedro y cómo funciona Pedro y cuántas personalidades tiene Pedro y de dónde sale el Pedro sobrio para atar al Pedro ebrio en el momento en que pierde el estribo y se sale de la cantina y se tira a la calle. Creo que en esa imagen, en esa figura, hay un problema que desde luego es jurídico-político, pero también es sociológico-político. Y esta vinculación interdisciplinaria entre las ciencias constitucionales y la ciencia política, que está apenas en desarrollo y en construcción, creo que vale la pena trabajarlo precisamente porque queremos tener mejores artefactos para mantenernos en el buen camino, aun cuando el canto de las sirenas nos obligue a romper el mástil. Muchas gracias a todos.